Si te interesa participar en directo de nuestros videochats, donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats, donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. Bueno, pues antes de la pregunta de Magdalena, gracias Javier Abrolis por este superchat. Magdalena dice que cuáles son las etapas en la recuperación para saber si uno va avanzando. Bueno, tenéis toda la información sobre las etapas de la recuperación si venís de una familia cero en el libro Familia Cero, si venís del amor cero en el libro Amor Cero, si venís del mobbing o del bullying en los libros que tienen esas etapas en la recuperación, pero las etapas siempre pasan como por tres grandes fases. Una primera fase de consciencia, en la que las víctimas de estos traumas que comentamos en estos directos, en este canal, generalmente han terminado banalizando, trivializando, no tienen en cuenta lo que les pasa y por tanto ignoran, viven de espaldas a su realidad, utilizando mecanismos de banalización, racionalización, negación, todo tipo de mecanismos de defensa, que buscan desgraciadamente hacer como si no estuviera pasando lo que ciertamente está pasando. Muchas veces en la terapia nos lleva bastante tiempo hacer que el paciente acepte la verdad y la realidad de lo que le está ocurriendo y de que efectivamente no tuvo familia. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Efectivamente, ese compañero o ese jefe no es un buen compañero, un buen jefe. Le está practicando el mobbing, el acoso. Efectivamente, esa alma gemela, esa persona estupenda que la bombardeó amorosamente al inicio, que se declaraba el amor de su vida, su alma gemela, la persona que la iba a recuperar o a redimir de todos sus dolores, no existió nunca. No era más que una máscara creada por el psicópata o la psicópata para abusar y depredar abundantemente a la víctima. Esa primera parte siempre es una consciencia, una aceptación de la realidad sin la cual no puede avanzarse. Y a veces se detiene bastante el proceso en esta aceptación de la realidad. Una segunda parte que significa tomar las decisiones de cerrar, limitar, poner fuera de la propia vida a las personas o contenerlas, confrontarlas, pedirles cuentas, es decir, en convertirse en protagonista activo de su propia salida del problema. Esto es muy importante porque en ese segundo momento hace falta romper la indefensión. La indefensión no se rompe simplemente por tomar fármacos o porque te cuenten o te expliquen lo que te ha ocurrido. Eso tiene nombre. Se llama mobbing, se llama bullying, se llama amor cero, se llama familia cero. No. Se requiere una adopción de medidas. Por tanto, es lo que llamamos la aceptación de tu propia responsabilidad a la hora de zafar del problema, sí, que otros han creado, del que no eres culpable o responsable, pero que ahora sí tienes la responsabilidad, como decíamos al principio de esta emisión, de tomar medidas contra ello. Y nadie puede sustraerse, ninguna víctima, puede sustraerse a ese primer y único y último protagonismo que tiene que tener en su propia salida del problema. Y una tercera parte que es muy importante es resolver las secuelas postraumáticas dolorosas que en la esfera psíquica han generado esas relaciones y que han producido muy probablemente cuadros postraumáticos, que muy probablemente también van a aparecer ya cuando venimos a evaluarlos cronificados y que muy probablemente han dado lugar a cambios en la forma de ser del paciente y que muy probablemente le han llevado a la adopción o introyección, o si lo preferís, internalización de guiones tóxicos de vida, que son mantras que las víctimas se repiten, que condicionan, limitan, arruinan sus vidas en adelante
y de los que generalmente no tienen consciencia. Cuando el paciente adopta consciencia de cómo el daño postraumático no es solamente un daño emocional, sino sobre todo es un daño cognitivo en su representación del mundo, de las cosas, de sí mismos, de los demás y del futuro, es esencial corregir todos esos marcos distorsionados, ese pensamiento chapapótico o tóxico, ese pensamiento irracional, que es el que ha sido alterado, el que ha sido distorsionado por el trauma y que es el que está explicando la repetición de cosas que son negativas, que conducen a los peores resultados en la vida de las víctimas. De ahí que esas tres fases son esenciales y no se pueden saltar, no se pueden sustraer y van en este orden. Nadie que no cobre consciencia de lo que le ha pasado puede después tomar las decisiones correctas, aunque dolorosas, aunque esas decisiones no les apetezcan o no estén motivados para ellas, pero van viendo que son necesarias, ¿verdad? Y es importante atender a la liberación de la carga emocional que el trauma ha depositado en la vida de las víctimas, reprocesando el trauma, desensibilizándolo y sobre todo revirtiendo el pensamiento tóxico, los guiones de vida tóxicos que han sido creados por el propio trauma. Si te interesa participar en directo de nuestros videochats donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats, donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. La decisión de formarme como coach fue, pues, digamos, determinante, que creo que les ocurre a todas las personas por las que son víctimas, bien de familiar cero o bien de relaciones psicopáticas con psicópatas o narcisistas, que al final pues entras, digamos, en otro plano y tienes un gran interés en la divulgación y en poder ayudar a otras personas relativa a estos temas. Entonces, digamos que eso es lo más determinante, poder, digamos, poner la guinda al proceso de entrar en una nueva realidad y el poder ayudar a otras personas. Eso para mí es lo determinante. Tienes la necesidad de ayudar, de hacer ver a los demás pues, lo que está ocurriendo, que muchas veces llegamos a creer que somos culpables, que nos merecemos lo que nos ocurre y sobre todo hacer hincapié pues, en lo que el doctor nos indica en los cursos, que nadie merece algo así, nadie merece ser víctima, nadie está buscando el maltrato psicológico, físico. Gracias a Dios ha sido muy útil, porque aunque yo había visto muchísimos vídeos y bueno, prácticamente todos los libros, bueno, pero no es lo mismo hacer el curso que te da unas pautas, que bueno, eso lo iremos hablando más adelante, pero muy claras, muy concisas, muy concretas, que te ayudan a hacer ese acompañamiento para ayudarlas a esas personas que al final son víctimas a despertar, a darse cuenta que no se merecen el haber pasado por eso, que no son culpables, que son buenas personas, que se merecen cosas buenas. Y bueno, solo gratitud, doctor, ¿yo qué le voy a decir? Soy Bárbara Breva y coincido con mis compañeros. Creo que la mayoría hemos pasado por estas situaciones de abuso y creo que sobre todo hay muchísima desinformación a nivel social de lo que este tipo de experiencias pueden llegar a generar en la mente y en la vida de las personas. Estamos hartos de ver casos de maltrato con consecuencias nefastas en la sociedad, cuando no crímenes, pero hasta llegar a eso hay muchas fases. Entonces, creo que es fundamental que este tipo de temas, pues la sociedad vaya tomando conciencia de cómo se dan los casos de abuso, cómo llega la víctima a sentirse y sobre todo para apoyar a las víctimas, porque
muchas veces la víctima ni siquiera es consciente de lo que le está pasando, vive absolutamente hipnotizada y embaucada en su cabeza y en sus emociones que son inabordables, y me parece que hay que dar un cauce para que estas personas puedan ver la luz y saber que hay otra vida y que no hace falta vivir con tanto sufrimiento y que de todo esto se puede salir. Pero para empezar hay que generar una toma de conciencia en la sociedad de este tipo de casuísticas. Y bueno, pues cuando me ofrecí la oportunidad de ser coach cero, pues la verdad que me gustó la idea, ¿no? Porque bueno, al final el poder acompañar a alguien que ha estado como tú, que al final tú lo puedes entender, tú le puedes dar tu experiencia, tú le puedes guiar, es una cosa bonita que puedes devolver a alguien de lo que te han dado, ¿no? Y muchas veces, vamos, yo siempre digo que al final a mí la terapia, los compañeros, toda la gente que me ayudó a salir del agujero, me dieron la vida, ¿no? Entonces ahora toca devolver un poco eso a gente que de verdad lo necesita, ¿no? Necesita que estés a su lado, que le acompañes, que le comprendas, que tires de él muchas veces, porque también hay que tirar de los compañeros, que la gente que está metida en ese agujero, para poder sacarles y para que puedan saber que esto es posible y que se puede ser feliz después de toda esta experiencia.